Bueno, muy bien. Entonces, muy buenas noches, muchachos. Bienvenidos. Gracias por su puntual asistencia. El día de hoy vamos a tener un CIPAS relacionado con la tarea 3, específicamente el ejercicio número 2. Vamos a hacer una explicación teórica para resolver puntualmente ese ejercicio. Y una vez terminemos esa explicación, pues vamos a resolver dudas respecto a los avances que ustedes ya han presentado en los foros. Entonces, nuevamente, muy buenas noches. Mi nombre es David Leonardo Alonso, docente de la UNAD, doctor de ustedes en el curso de estructura molecular. Bienvenidos y muchas gracias por asistir. Con permiso de ustedes, voy a apagar mi cámara para no tener problemas de conectividad y daremos inicio a la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tenemos nuestra tarea número 3. Aquí tenemos un pantallazo de la rúbrica y la guía para resolverlo. Entonces, esta actividad se abrió el 24 de marzo y tiene como fecha límite para su entrega el 19 de abril. Entonces, aquí es bueno que ustedes tengan presente que solamente nos quedan 8 días para entregar esta tarea. Entonces, en ese orden de ideas, pues espero que tengan ya un gran avance. He podido revisar algunos foros. La mayoría de los grupos pues han podido trabajar de manera grupal, tal como lo pide la tarea, ¿no? El trabajo tiene que ser colaborativo y participativo entre todos los miembros del grupo. La actividad consiste en 4 ejercicios que se deben desarrollar de manera colaborativa. Cada participante pues debe elegir pues, su parte correspondiente a cada uno de los ejercicios y realizar sus aportes en el foro de manera que al final ustedes puedan realizar un consolidado de toda la información, entregar todos los ejercicios desarrollados, todas las tablas con la información completa y antes de terminar la fecha límite, el 19 de abril, pues un representante del grupo pues subirá el trabajo consolidado al entorno de evaluación. Entonces allí recuerden que tienen que subirlo por este medio, no solamente en el foro. Recuerden que la calificación sale del trabajo final que ustedes suban al entorno de evaluación y no del trabajo final que entreguen en los foros, ¿no? Tengan presente eso porque la tarea 2, pues algunos grupos cometieron ese error de dejar el trabajo solamente en el foro y no lo entregaron en el entorno de evaluación. Entonces allí desafortunadamente la calificación no fue buena para estos grupos. Entonces espero que ya aprendida la lección, pues para esta tarea 3 sí entreguemos en el entorno de evaluación formato PDF y antes del 19 de abril a las 23:55 de la noche. Entonces, muy bien. En este CIPAS vamos a explicar lo relacionado con el ejercicio 2, geometría molecular. Allí, pues este ejercicio nos pide puntualmente pues diligenciar una tabla con información respecto a los electrones que tiene el átomo central de cada uno de estos compuestos y cuáles electrones se encuentran apareados y cuáles se encuentran desapareados sin formar enlaces. Y finalmente la tabla nos solicita establecer allí la geometría molecular y el tipo de geometría que forma cada uno de estos compuestos. Entonces, el ejercicio nos da 5 compuestos diferentes, de manera que cada uno de los integrantes del grupo de trabajo pues seleccione uno de estos compuestos y lo desarrolle completamente. Entonces, bueno, esto es tomado tal cual de la guía, de la rúbrica de evaluación. Una vez seleccionada la molécula, el estudiante debe completar la información que se encuentra relacionada en la tabla 2 del anexo 2. Recuerden que este anexo lo deben descargar
del entorno de aprendizaje. Allí está junto a la guía y rúbrica. Y en esa tabla pues se nos pide indicar en la columna 1 el nombre del estudiante que realiza el ejercicio, en la columna 2 la fórmula molecular de cada uno de estos compuestos, en la columna 3 la nomenclatura tradicional que se le da a cada compuesto, en la columna 4 el número total de pares de electrones, tanto enlazantes como no enlazantes, esto lo vamos a explicar más adelante, relacionados con el átomo central o elemento central, ¿no?, que conforma la molécula. Y en la columna 5, el número de pares de electrones enlazantes, relacionados específicamente con este átomo central. La columna 6, el número de pares de electrones libres para ese átomo central. Y la columna 7, la gráfica de distribución de los pares de electrones en forma de estructura de Lewis. Y finalmente la columna 8, indicar el nombre de la geometría molecular de esa molécula específica que seleccionó cada estudiante. Entonces aquí en geometría molecular pues vamos a explicarlo detalladamente, su diferencia con la estructura de Lewis, porque también he podido observar en los foros que han cometido muchos errores relacionados con confusión respecto a la estructura de Lewis y geometría molecular. Entonces, esta es la tabla, así nos la presenta el anexo número 2. Tal cual pues las columnas que les acabo de explicar, y la confusión principal se está presentando en esta columna 7 y la columna 8. La columna 7 nos pide una gráfica de distribución de los pares de electrones, entonces allí ustedes deben poner la estructura de Lewis de cada uno de los compuestos seleccionados, y en la columna 8 no deben volver a graficar nuevamente la estructura molecular, sino deben simplemente indicar cuál es el nombre de esa geometría molecular en específico, si es trigonal, tetraedral, bueno, ya lo veremos más adelante, o si es lineal, ¿no? Entonces, este CIPAS específicamente va a tratar respecto a cómo diligenciar esta tabla. No vamos a tocar otros puntos, sé muy bien que son 4 ejercicios más los mapas conceptuales que se solicitan allí. Entonces, tener presente que solamente vamos a tratar en este espacio lo relacionado con la tabla número 2. Los demás temas ya fueron abarcados en las diferentes web conferencias, ¿no? Entonces, tener muy presente que si hay alguna duda respecto a otro tema, deben consultar cada una de las web conferencias, ¿no? Adicionalmente, también les he compartido los CIPAS realizados por el otro tutor. Él pues obviamente tiene otro grupo de estudiantes y con él nos hemos puesto de acuerdo para no repetir temas. Entonces yo voy a tratar esta tabla 2 y el tutor del otro grupo pues está tratando ya específicamente la tabla 3. Entonces a más tardar el día de mañana les voy a compartir la grabación de este CIPAS y la grabación del CIPAS realizado por el otro tutor del otro grupo de trabajo, ¿no? Para que ustedes tengan 2 CIPAS y allí tengan mayor información para poder diligenciar la tabla 2 y la tabla 3. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a diligenciar esa tabla, no? Entonces, bueno, nombre del estudiante, pues ya cada uno de los integrantes del grupo va a seleccionar su compuesto. Allí a partir de los compuestos, pues ustedes deben consultar cuál es la fórmula química de ese compuesto y cuál es el nombre que se le da tradicionalmente, específicamente al átomo central, ¿no? Hasta allí la parte sencilla, ¿no? Luego nos pide el número total de pares de electrones y luego pares de electrones enlazantes y no enlazantes o electrones libres. Entonces, bueno, en esta primera parte vamos a tratar este tema y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Obviamente yo no les voy a dar la respuesta de cada uno de estos compuestos, ¿no? Sino vamos a tomar ejemplos de compuestos muy parecidos y los vamos a resolver. Entonces, bueno, para conocer el número de electrones que tiene un átomo, pues nos vamos pues a la teoría de la estructura del átomo como tal, ¿no? Entonces tenemos que los protones, neutrones y electrones son 3 partículas principales que componen un átomo, ¿no? Como ya lo vimos en el tema
de la tarea 2, ¿no? Donde vimos allí la estructura atómica. Como su nombre lo sugiere, los protones tienen una carga positiva, ¿no? Mientras que los electrones tienen una carga negativa. Y los neutrones, pues, tal como su nombre lo indica, pues, son neutros y no tienen ninguna carga. Generalmente, pues, los átomos se presentan en la naturaleza con carga cero, es decir, con una carga neutra. Es decir, que la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones, de manera que las cargas positivas sean iguales a las cargas negativas de ese átomo, ¿no? Los electrones además tienen muy poca masa, mientras que los protones y neutrones tienen la mayor cantidad de masa de un átomo y se encuentran en el núcleo de este, ¿no? Para poder encontrar el número de protones y obviamente de neutrones y electrones, la manera más sencilla es buscar el elemento químico que necesitamos estudiar, lo buscamos en la tabla periódica, ¿no? Entonces allí hay diferentes pues, fuentes bibliográficas en las cuales podemos consultar tablas periódicas. Podemos buscar en internet una tabla periódica que nos ofrezca la información requerida y simplemente vamos y buscamos el elemento de interés, ¿no? Entonces, devolviéndonos a los ejercicios, pues aquí tenemos diferentes compuestos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, que está compuesto de hidrógeno, de azufre, de oxígeno, nitrato de aluminio, que está compuesto de nitrógeno, de oxígeno, de aluminio, cloruro de zinc, que está compuesto de cloro y de zinc, triyoduro de aluminio, que está compuesto de yodo y de aluminio, y trifluoruro de cobalto, que está compuesto de flúor y de cobalto. Entonces, cuando ya tengamos la fórmula química de este compuesto, podemos encontrar fácilmente cuál es el átomo central, ¿no? Generalmente ese elemento químico que está en menor proporción dentro de la molécula. Entonces ya lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Una vez identifiquemos el átomo central o ese elemento central alrededor del cual se establecen los diferentes enlaces químicos y por ende pues es el centro de la estructura de la molécula, pues consultamos ese elemento químico en la tabla periódica. Entonces aquí por ejemplo vamos a consultar el elemento boro, ¿no? Entonces la tabla periódica pues está ordenada, ¿no? Ya también la vimos en la tarea 2, está ordenada, empieza con el 1, luego sigue el elemento 2, que es helio, luego el 3, que es litio, luego berilio, aquí se salta el boro, que es el 5, el carbono, y así sucesivamente. Estos elementos químicos están clasificados o agrupados por grupos, que son las columnas, y por periodos, que son las filas, ¿no? Entonces, aquí está el grupo 1, el grupo 2, luego vemos el grupo 3, 4 y así sucesivamente. Y los periodos pues empiezan por el 1, el 2, 3, 4 y hasta llegar al periodo 7. Entonces, bueno, esta es una manera muy sencilla de encontrar el elemento que estamos buscando. Si conocemos su número atómico, pues es fácil ubicar el número y identificar cuál es el elemento. Si no se conoce el número atómico, pero se conoce, digamos, el símbolo químico de ese elemento, por ejemplo el boro, su símbolo químico es la B mayúscula. Por ejemplo el hierro, aquí tenemos que su símbolo es Fe, entonces de esa manera también podemos ubicarlo rápidamente en la tabla periódica. Bueno, aquí para nuestro ejemplo vamos a tomar el boro. Si lo vemos en detalle en la tabla periódica, pues generalmente se presenta con su símbolo químico, que es la B, y en la parte superior izquierda de ese recuadro se nos muestra el número atómico de ese elemento. Y ese número atómico pues es equivalente al número de protones que tiene ese átomo. Entonces para el caso del boro, el número de protones es 5. ¿Qué quiere decir eso? Al ser 5 el número de protones, pues para que ese átomo sea neutro, pues vamos a necesitar 5 electrones que de alguna manera neutralicen esos 5 protones con carga positiva, ¿no? Entonces,
sabemos que ese boro va a tener 5 electrones girando alrededor del núcleo. Luego viene un concepto fundamental que es la estructura electrónica, ¿no? O la distribución electrónica. Entonces, aquí vemos el diagrama de cómo se debe realizar esa estructura o esa digamos que, clasificación de electrones a manera de pares. Entonces se inicia por el nivel 1, el orbital S, pues va a tener dos electrones, y va a conformar el nivel 1s2. Luego saltamos al nivel 2s2 y de allí saltamos al nivel 2p6. Entonces en el nivel 2p6 vamos a tener 3 pares de electrones, es decir, 6 electrones. Luego viene el nivel 3s2, de aquí saltamos al 3p6 y así, tal cual como nos lo indican las flechas que aparecen acá. Entonces esa es la forma de ordenar la cantidad de electrones en la estructura electrónica de un átomo. Entonces para nuestro ejemplo particular del boro, como dijimos que tenía 5 electrones, pues su estructura, su distribución electrónica va a ser 1s2. Aquí se acomodan 2 electrones en este primer nivel. Luego viene el nivel 2 con el orbital s2 y luego el orbital p, que pues tiene la capacidad de almacenar 6 electrones, pero como solamente tenemos un total de 5, ya teníamos 2 acá, tenemos otros 2 acá, entonces solo nos restaría acomodar un último electrón en ese nivel 2p. Por lo tanto, la distribución electrónica nos quedaría 1s2, 2s2, 2p1. Esa sería la configuración electrónica para el boro. Sin embargo, para que este boro pueda formar enlaces, es decir, se pueda enlazar con otros elementos químicos, con otros átomos y formar moléculas, los electrones que participan en esos enlaces son solamente los del último nivel de energía, es decir, los electrones de valencia. Para este caso, solamente participarían los electrones del nivel 2, el orbital S2 y el orbital 2p1. Es decir, estos 3 electrones son los que tienen la capacidad de participar en enlaces en el caso del boro. Y así con los demás elementos químicos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí varios ejemplos. Bueno, aquí está la distribución ya gráfica de cómo se vería un átomo de boro. Entonces tenemos el núcleo, donde van a estar los protones y neutrones. Un primer nivel S sería el nivel 1s2 con 2 electrones que los vemos acá. Tenemos 1 y 2. Y luego viene el segundo nivel con 3 electrones, ¿no? Entonces los vemos acá 1, 2 y 3. Esta sería la representación gráfica del átomo de boro. Bueno, ahora sí pasemos al tema de interés, ¿no? ¿Qué son los electrones enlazantes y no enlazantes? Entonces los electrones enlazantes se comparten por 2 átomos, por lo que parte de la carga negativa se remueve del átomo central y se comparte entre los 2 átomos que están formando la molécula. Es decir, que son esos electrones que están en el último nivel de energía de cada átomo y que tienen esa capacidad de formar enlaces. Entonces, ¿para qué forman enlaces los átomos, no? Recordemos que existe un concepto que es la ley del octeto o la regla del octeto. Pues es un tema que concierne al ejercicio número 1 de nuestra tarea 3, ¿no? Entonces allí también nos pedían el concepto relacionado con octeto, ¿no? Entonces, cada átomo, para lograr su estabilidad, debe completar un número total de 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, al necesitar formar ese nivel de 8 electrones, pues ellos van a buscar electrones de otros elementos químicos o de otros átomos. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos, el cloruro de fósforo y tenemos el amoníaco, ¿no? NH3. Entonces, vamos a ver la distribución, la configuración electrónica de cada uno de estos elementos, específicamente del
átomo central. Entonces, como les indiqué, generalmente ese átomo central es el elemento químico que está en menor proporción en una molécula. Entonces, en este caso, el PCl3, pues el que está en menor cantidad va a ser el fósforo. Y vamos a tener alrededor de ese fósforo, que es el átomo central, vamos a tener 3 cloros distribuidos como lo vemos acá. Entonces, ¿cuál es la configuración electrónica de ese fósforo? Entonces, el último nivel de energía de ese átomo va a ser 3s2, 3p3, para un total de 5 electrones en ese último nivel de energía, ¿no? Entonces, si los dibujamos, cada electrón con un punto, que esto está muy correlacionado ya con la estructura de Lewis, que la vamos a ver más adelante en detalle. Entonces podemos dibujar cada uno de esos electrones del fósforo. Entonces, como son 5, pues vamos a pintar acá con color rojo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que el cloro, pues tiene en su último nivel de energía, tiene un total de 7 electrones. Vamos a dibujar esos 7 electrones aquí de color azul. Entonces aquí los vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. ¿Cuántos electrones le faltarían al cloro para completar el octeto? Si ya tiene 7, solamente le faltaría 1, ¿no? Pues como son 3 cloros, pues cada uno de ellos va a tener 7 y necesita adicionar a su configuración un electrón más. Mientras que el fósforo tiene 5 electrones, le faltarían 3 para completar el octeto. Entonces él busca esos 3 de sus vecinos y como no se los puede arrancar, tiene que compartirlos, ¿no? Entonces, al compartirlos, va a formar un enlace simple, un enlace covalente con cada uno de los cloros, de manera que tanto el cloro completó su octeto y el fósforo, que es el átomo central, también completaría su octeto. Entonces, bien, ahora hagamos lo mismo para esta molécula NH3. Entonces, vamos a ver que el nitrógeno, que es el elemento central o el átomo central, va a tener una configuración de 2s2, 2p3. Obviamente aquí falta el 1s2, ¿no? Solamente estoy mostrando el último nivel de energía. 2s2, 2p3, para un total de 5 electrones en su capa de valencia, en su último nivel de energía. Entonces los vamos a dibujar acá de color rojo, 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que el hidrógeno, al tener solamente un electrón, pues él tratará de completar su octeto, no llegando a 8, sino solamente llegando a 2, que es la máxima capacidad del nivel 1s2, ¿no? Entonces va a tratar de conseguir otro electrón de alguno de sus vecinos. Entonces en este caso pues se forman enlaces sencillos también con pares de electrones que se comparten entre el hidrógeno y el nitrógeno. Entonces tenemos que el nitrógeno tenía 5 y comparte un electrón con cada uno de sus hidrógenos, entonces para un total de 8 electrones en este átomo central. Entonces, bueno, aquí como conclusión de estos dos ejemplos tenemos que ambas moléculas tienen 3 pares de electrones enlazantes. Ya los vimos, ¿no? ¿Por qué 3 pares de electrones enlazantes, no? Aquí tenemos, en el caso del fósforo, tenemos un par, tenemos 2 pares y tenemos 3 pares. Y en el caso del NH3, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Se forman 3 pares de electrones enlazantes. Mientras que estos átomos centrales van a tener un par de electrones que no es enlazante. Entonces vamos a ver la definición. Los electrones no enlazantes se localizan en el átomo central, por lo que el área de carga negativa ocupa más espacio. Entonces son electrones que quedan libres, que no forman ningún tipo de enlace, pero al estar libres, ellos tratan de estar alejados de esos otros electrones que sí forman enlaces, entonces ocupan espacialmente un campo mucho más amplio. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos gráficamente la distribución de estas moléculas, ¿no? Bueno, más ejemplos. Tenemos una molécula bastante conocida que es el agua, ¿no? H2O. En este caso, el elemento en menor proporción va a ser el oxígeno, porque solamente hay uno, mientras que va a haber 2 hidrógenos.
Entonces, nuestro átomo central es el oxígeno. Su configuración electrónica en la última capa es 2s2, 2p4, para un total de 6 electrones, ¿no? Entonces le faltarían solamente 2 para llegar al octeto. Esos 2 los consigue mediante enlaces con los hidrógenos, ¿no? Entonces también el caso que vimos anteriormente. Este hidrógeno comparte su único electrón con el oxígeno para poder formar un enlace sencillo. Y el oxígeno pues va a tener 2 pares de electrones que quedan libres, por lo tanto son no enlazantes, ¿no? Entonces la fórmula molecular de este compuesto sería H2O. ¿Perdón? Bueno, tenemos el caso del ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos otro ejemplo. El ácido clorhídrico pues tiene una nomenclatura como HCl, es decir, va a tener un hidrógeno y va a tener un cloro. Entonces, en este caso, pues tenemos 2 elementos en la misma proporción. Sin embargo, pues el átomo central va a ser este halógeno mm, que tiene una Profe, no configuración estás electrónica. compartiendo pantalla. ¿Está viendo? Qué pena, ya lo pongo nuevamente. Listo, perfecto, ahora sí. Bueno, entonces retomando, eh, tenemos aquí en primer lugar el agua. Quería mostrarles cómo es la nomenclatura para este compuesto. Entonces, en este caso, como tenemos 2 hidrógenos, sería H2. Como solamente tenemos un oxígeno, sería O, ¿no? Y ahora tenemos otro ejemplo, que es el HCl. Entonces, en este caso, solamente tenemos un hidrógeno y vamos a tener un cloro. Este compuesto tiene el nombre de ácido clorhídrico. En este caso, pues como los 2 elementos químicos están en la misma proporción, generalmente pues se escoge el halógeno, que es el cloro, como el átomo central. Entonces, la estructura, la configuración electrónica de este compuesto, específicamente del átomo central cloro, es 3s2, 3p5, para un total de 7 electrones. Entonces, solamente le faltaría uno para completar el octeto. Este lo consigue mediante el enlace con el hidrógeno y nos quedarían 3 pares de electrones no enlazantes. Mientras que solamente tendríamos un par de electrones enlazantes. Muy bien. Y por último, tenemos como ejemplo el ácido sulfúrico. Entonces allí tenemos, podemos ver aquí cómo es la distribución. El átomo central en este caso es azufre. Luego vienen 2 enlaces dobles con oxígenos y 2 enlaces sencillos con otros 2 oxígenos, mientras que el oxígeno también tiene un enlace con un hidrógeno en cada lado de la estructura. Entonces aquí la nomenclatura de este compuesto sería H2SO4. Tenemos 2 hidrógenos, sería H2. H2. Tenemos un solo azufre. Ay, perdón, aquí me quedó muy grande. Bueno, vamos a darlo así, SO, SO4, ¿cierto? Tenemos 4 oxígenos alrededor.
Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, el átomo central en este caso es azufre, su configuración electrónica es 3s2, 3p4 en la última capa, la capa de valencia. Entonces tendría 6 electrones y le faltarían 2 para completar el octeto. Sin embargo, él realiza más enlaces y este se configura en una excepción, en una de las pocas excepciones que existen para la regla del octeto. ¿Por qué? Porque en este caso el azufre, al final, después de todos sus enlaces, va a terminar con 2 electrones acá, 2 electrones acá, serían 4. Luego vienen 2 enlaces dobles, que serían 6, 8, 10 y 12 electrones. Al final va a terminar con 12 electrones en su último nivel de energía. Es una de las pocas excepciones que existe para la regla del octeto, para que lo tengamos muy presente. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos resuelta, pues, la mayoría. Bueno, otra vez como que... Disculpe, profe, con el anterior ejemplo del ácido sulfúrico, ¿cómo se cuentan los enlaces digamos, por ejemplo, los enlaces, los electrones digamos, los electrones enlazantes, digamos, en los dos enlaces dobles que tiene el sulfuro? Sí, bueno. Entonces, en este caso, Sí, señor. tenemos que este azufre va a ocupar prácticamente todos sus electrones formando enlaces. Entonces, Sí, en señor. este caso particular, este azufre va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de electrones enlazantes. Y va a tener 0 electrones no enlazantes, porque No pues, enlazante. los ocupó en su totalidad formando enlaces. Es que tengo una duda porque en la teoría que encontré dice que los enlaces dobles se contarían como uno. Entonces esa es la duda que no entiendo. Entonces pues, ellos los cuentan como ahí serían 4, o sea, esos dos dobles los contarían como uno. No, generalmente el enlace doble, pues Se cuenta aparte. se cuenta como 4 electrones que están allí involucrados, ¿no? O sea, 2 pares de electrones, cada enlace doble. Acá enlace doble. Bueno, Sí, muchas gracias. perfecto. Bueno, entonces tendríamos resuelta nuestra tabla hasta la columna número 6, ¿no? Ya sabemos cómo calcular el número de pares de electrones enlazantes y el número de pares electrones no enlazantes o electrones libres. Bien, solo nos quedaría la columna 7 y la columna 8. Entonces vamos a ver cómo resolver cada una de estas columnas. Entonces, en primer lugar nos piden graficar la distribución de los pares de electrones. Entonces, ¿cómo se hace? A través de la estructura de Lewis. Vamos a ver aquí en detalle. Aquí está. Perfecto. Entonces, ¿qué es la estructura de Lewis? Es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir, es decir, los pares de electrones libres o no enlazantes. Entonces, ¿cómo se hace esa estructura de Lewis, no? Básicamente son representaciones de la cantidad de electrones que tiene disponible un átomo para formar enlaces o esos electrones que no forman enlaces y quedan libres. Entonces, en primer lugar, se debe realizar la configuración electrónica, que es lo que ya vimos en la primera parte de la presentación. Obtener esos electrones que están en la última capa. Entonces, aquí en el caso del sodio, en este ejemplo particular, tenemos que en el último nivel de energía solamente vamos a tener un electrón en ese orbital 3s1. Mientras que para el cloro, en el último nivel de energía, en el nivel 3, vamos a tener 7 electrones disponibles. Entonces,
se deben dibujar los electrones de valencia. Entonces, en primera instancia, se debe dibujar, pues se pone el símbolo químico del elemento. En el caso del sodio es Na y en el caso del cloro es Cl. Luego se dibujan los electrones de valencia. Entonces, como ya vimos, de acuerdo a la configuración electrónica, el sodio solamente va a tener un electrón disponible. Entonces, allí se dibuja. Generalmente, pues si utilizamos colores, pues cada elemento va a tener sus electrones de un color diferente, o si no utilizamos colores, si no lo manejamos en un mismo color, pues tratar de alguna manera de diferenciarlos con círculos, o con X, o con cruces, o como ustedes lo prefieran, ¿no? Entonces el sodio va a tener un solo electrón, mientras que el cloro va a tener 7 electrones. Entonces aquí los vemos, 2, 4, 6 y 7. Y luego se realiza pues la estructura correspondiente a la molécula. Entonces en este caso vamos a formar el compuesto NaCl, que es el cloruro de sodio, que es la misma sal de cocina, muy conocida por ustedes. Este cloruro de sodio pues va a formar aquí un enlace de manera que cada elemento logre llegar al octeto. Entonces, en el caso del sodio, pues va a necesitar un electrón adicional para completar ese nivel 3s2. Entonces lo tenemos aquí. Y el cloro, pues va a lograr el octeto con su electrón que le hace falta, ¿no? Tiene 7, le faltaría 1. Aquí hay que aclarar que este no es un enlace covalente, ¿no? En este caso es un enlace iónico, es decir, que el cloro, a ser más electronegativo, va a tener la capacidad de arrancarle ese electrón que tiene libre el sodio. Entonces, en este caso, el octeto del sodio se completaría no con el nivel 3s2, sino perdiendo ese electrón, y el octeto lo haría con estos 8 electrones del nivel energético número 2. Entonces aquí los vemos, 2s2, 2p6, para un total de 8 electrones. Tenemos otros ejemplos de diferentes elementos químicos, como por ejemplo el aluminio. Profe, ¿Sí? Sí. entonces, profe, ahí la regla del octeto no se cumpliría para el sodio. Sí se cumple. Si tú revisas aquí el nivel 2, ya el sodio tendría un total de 8 electrones, ¿no? Entonces, al perder el electrón del nivel 3s1, pues él quedaría con su octeto en el nivel 2, para un total de 8. Y por su parte el cloro, pues como le hace falta 1, pues él obtiene robándole ese electrón al sodio. Entonces sí cumplirían los dos la ley del octeto. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Aquí tenemos 3 ejemplos más. El aluminio, que tiene en su último nivel de energía 3s2, 3p1, para un total de 3 electrones. Aquí vemos cómo se dibujarían en la estructura de Lewis. El potasio, que solamente tendría un electrón disponible. El bromo tendría 2, 4, 6, 7, muy similar al cloro, ¿no? Por ser de la misma familia. Y aquí tenemos otros ejemplos ya muy relacionados con la interacción del hidrógeno y el carbono, ¿no? Que forman una gran cantidad de compuestos, ¿no? Y adicional el oxígeno, ¿no? Entonces, estos 3 elementos pues se enlazan bastante y forman la gran mayoría de compuestos orgánicos, ¿no? Recordemos que la química orgánica es un campo bastante amplio de la química como tal, y tiene pues muchas aplicaciones a nivel industrial, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo del diagrama de puntos o en forma de estructura de Lewis entre carbono, hidrógeno y oxígeno, representados según la estructura de Lewis. Entonces tenemos varios ejemplos, el del agua, que ya lo vimos, tenemos el etileno. Entonces aquí vemos que estos dos carbonos forman un enlace doble, y a su vez cada carbono forma un enlace sencillo con los hidrógenos. Y en el caso del acetileno, aquí vemos un enlace triple entre los dos carbonos, y un enlace sencillo con cada hidrógeno. Bueno, muy bien, entonces ya vimos cómo elaborar la estructura de Lewis, ¿no? Es bastante sencilla, bastante fácil de realizar.
Y solo nos quedaría la última columna, que es relacionada con el nombre de la geometría molecular. Entonces, ¿qué es eso de la geometría molecular? Se refiere a la organización tridimensional de los átomos en las moléculas. Entonces, recordemos que estas moléculas en la vida real no son planas, no funcionan, digamos, en 2 dimensiones, sino que se mueven en un mundo que está en 3 dimensiones. Entonces, además del eje X y el eje Y, pues debemos incluir el eje Z. Entonces, esta geometría molecular, pues, es bastante importante porque a partir de ella se definen las propiedades físicas y químicas de los compuestos químicos y también pues, determinan el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad y los tipos de reacciones químicas que presentan cada una de las moléculas. Entonces, aquí vemos 2 ejemplos, ya los vamos a explicar más adelante. Tenemos el ejemplo de la molécula NH3. Entonces, ¿cómo se determina la geometría molecular? Entonces, allí pues tiene mucho que ver la repulsión electrostática que existe entre los diferentes electrones. Entonces, esa repulsión hace que cargas negativas pues tienden a repelerse, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí, en este caso de esta molécula NH3, ya vimos que ella va a tener un par de electrones no enlazantes que están libres. Estos electrones libres van a tratar de estar lo más alejados posibles de los electrones que sí forman enlaces. Entonces, en este caso, los electrones que forman enlaces son los que se enlazan con cada uno de los hidrógenos. Entonces, aquí existen, digamos, 2 formas de establecer la geometría molecular. Una es a través de la geometría de dominios, aquí quedó mal escrito, dominios, o geometría electrónica, y otra que se denomina geometría molecular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la geometría de dominios, pues generalmente muestra gráficamente dónde están ubicados los pares de electrones libres. Entonces, aquí los vemos, están en la parte de arriba, mientras que los enlaces tienden a estar en la parte de abajo de la molécula. Mientras que la geometría molecular no dibuja los electrones libres, solamente muestra gráficamente los enlaces químicos que se presentan con otros átomos. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Bueno, entonces finalmente, ¿qué es eso de la geometría molecular y cuál es el nombre que debemos poner en esa columna 8? Entonces aquí tenemos 2 ejemplos. Uno de ellos es el cloruro de berilio. En este caso el átomo central es el berilio y va a tener enlaces con 2 cloros a cada lado. En este caso particular, el número de pares de electrones libres es 0. El berilio no va a tener ningún electrón por ahí libre, sino que los va a ocupar totalmente realizando enlaces. Y obviamente los electrones enlazantes van a ser 2, ¿no? 2 pares de electrones enlazantes. Entonces, en este caso, al no haber pares de electrones libres, pues la estructura geométrica que se forma es una geometría de tipo lineal. Entonces, en este caso la vemos como se vería en la vida real. Sería el berilio en la mitad y el cloro uno a cada lado formando un ángulo de 180 grados. Entonces, como no hay pares de electrones libres, pues no hay repulsión electrostática fuerte que haga que esa molécula tenga que distorsionarse de alguna manera para alejar sus electrones entre sí, sino que como no hay pares libres, pues simplemente se forma un ángulo de 180 grados. Caso contrario, en este otro ejemplo que tenemos el óxido de azufre, SO2, en este caso el azufre va a formar 2 dobles enlaces, uno con cada oxígeno, y va a tener un par de electrones libres, ¿no? Pues aquí lo vemos, el número de electrones libres es 1, mientras que los pares enlazantes van a ser 2. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto el azufre como el oxígeno van a tener electrones desapareados o electrones libres. Entonces, en este caso, pues esta molécula tiende a
distorsionarse de esta manera, formando ángulos. Los electrones libres quedan en la parte superior y los electrones enlazantes quedan en la parte de abajo, formando un ángulo entre sí de 120 grados. Entonces, como pueden ver, pasamos de un ángulo de 180 grados a uno de 120 grados. Entonces ya vamos a ver el nombre de cada una de estas estructuras. Entonces, cuando tenemos pares de electrones, en este caso 2, la geometría sería lineal, formando un ángulo de 180 grados, que fue el ejemplo que ya vimos anteriormente. Para el caso de la estructura que forma 120 grados, vamos a tener un nombre de esa geometría trigonal planar, que es la que vemos acá. Entonces se forma de alguna manera un triángulo con el átomo central en toda la mitad y los enlaces ocupando, digamos que cada una de las puntas de ese triángulo. Tanto que si le agregamos otro enlace a ese átomo central, ya no formamos 3 enlaces, sino 4, se forma una estructura en 3 dimensiones denominada tetraedro. Entonces aquí en este caso el nombre que se le haría a la geometría sería tetraedral. Y así sucesivamente, si le agregamos más enlaces, ya pasamos a una estructura trigonal bipiramidal, y si agregamos otro enlace sería octaedral, perdón. Entonces, aquí vemos los ángulos que se forman en cada uno de estos pares de electrones. Tenemos ya ejemplos particulares. Tenemos el cloruro de berilio, que ya lo vimos, que forma una geometría lineal. En este caso los pares enlazantes son 2 y los pares no enlazantes 0. Para 3 pares enlazantes y 0 no enlazantes, formamos una estructura triangular. Entonces aquí vemos el ejemplo, formando 120 grados. Y ya lo vemos cómo se vería gráficamente. Para el caso de 4 pares enlazantes, 0 no enlazantes, como es el caso del metano, CH4, se forma también una estructura de tipo tetraédrico. Y si tenemos ya un par no enlazante, 3 enlazantes, se forma una estructura piramidal trigonal. Y finalmente, otro ejemplo, el caso del agua, que tiene 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes, se forma una estructura de tipo angular. Y aquí tenemos otro caso que no lo vimos anteriormente, que es la estructura angular. Aquí la vemos, para el caso del SO2, que forma 2 enlaces dobles, el azufre con sus oxígenos. Entonces, en este caso, vamos a tener un par de electrones libres, no enlazantes, aquí en la parte de arriba. Entonces, por ende, la molécula se distorsiona y va a formar una estructura tipo B, ¿no?, que es conocida como geometría angular tipo B. Salí de la presentación. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, ya para terminar, les quiero compartir aquí por el chat. Voy a compartir un simulador. Copiamos aquí el link, perdón. Entonces, listo, les envío por el chat el enlace a un simulador. Y lo vamos a ver para qué sirve.
Entonces esta herramienta nos facilita de alguna manera poder ver visualmente cómo se presenta una molécula, ¿no? Entonces aquí vemos, seleccionamos modelo y aquí podemos dibujar diferentes estructuras, ¿no? Entonces podemos agregar al átomo central, le podemos agregar un par de electrones libres. Le podemos también agregar más enlaces si queremos. Podemos girar la molécula. Qué pena, creo que no me está. Comparto nuevamente. Listo, ahora sí. Ahora sí están viendo el simulador. Entonces vamos aquí a la parte que dice modelo. Y el simulador nos permite establecer diferentes estructuras dependiendo de la molécula que queramos dibujar. Entonces esto se facilita mucho para poder obtener de manera real cómo se verían las moléculas, ¿no? Entonces aquí tenemos un átomo central y dos átomos que se están enlazando con este átomo central. Podemos agregarle también pares de electrones libres. Aquí los vemos, podemos girar la molécula para donde nosotros queramos. Podemos agregarle más enlaces sencillos o podemos agregarle enlaces dobles. Entonces vemos que ya aquí la geometría cambió un poquito. Podemos también agregarle enlaces triples. Aquí ya se modifica bastante. Entonces en este caso, si nosotros seleccionamos aquí el menú donde dice geometría molecular, pues al haberla dibujado correctamente, pues nos indica el nombre de esa geometría. En este caso sería lineal cuadrado. Listo, eliminamos el enlace triple, eliminamos el enlace doble y vamos a dibujar acá la molécula de NH3, que la vimos en varios ejemplos anteriormente. Entonces esta tiene 3 enlaces sencillos, el átomo central es nitrógeno y cada uno de estos enlaces se forma con un hidrógeno. Y el nitrógeno va a tener un par de electrones libres, ¿no? Entonces aquí la vemos. Su nombre de la geometría sería trigonal piramidal. Listo, muy bien. Entonces, en esto consiste la herramienta. También aquí ir a otra parte que es, ya les digo, qué pena. También podemos seleccionar los ángulos de enlace. Entonces, aquí lo vemos, aquí lo seleccioné. Tenemos los ángulos que se forman entre cada uno de los enlaces. Entonces, en este caso serían de 109,5 grados. Muy bien, si nos devolvemos nuevamente al menú principal del simulador, también nos presentan varios ejemplos que nos pueden servir de referencia. Entonces vamos a ver aquí moléculas reales y el simulador nos ofrece aquí un listado bastante extenso de moléculas. Entonces muy seguramente algunas de ellas estén dentro de la tarea. Es bueno que revisen. Seguramente alguna de estas haga parte de la tarea. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el metano, CH4. Entonces, aquí vemos cómo se ve en la vida real esta molécula. Y el tipo de geometría, en este caso sería tetraedral. Listo, muchachos. Entonces, esta es una gran ayuda que les puede servir a ustedes para resolver ese ejercicio 2 de la tarea 3. Bueno, entonces, preguntas, dudas. Mientras tanto, les voy a compartir en el chat el registro de asistencia de esta sesión para que ustedes la vayan diligenciando.
Bien, ya les compartí el registro de asistencia. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, buenas noches. Mi nombre es Edwin, una consulta. Sí, Edwin, ¿cómo estás? Y en el chat dejé una pregunta y bueno, se la voy a comentar. Dice, o vi dentro de lo que consulté, que para el elemento central casi siempre se toma el de menor electronegatividad dentro de la molécula, dentro del compuesto, o hay algunas excepciones con respecto a eso. Solo leí, no sé qué tan cierto sea. Pues generalmente se escoge el que esté en menor proporción. Es como la primera regla. Entonces vamos a ver aquí ejemplos. Entonces el que está en menor proporción, pues digamos en este caso PCl3, en este caso no sería el halógeno, ¿no? Sino sería el fósforo, es el que está en menor proporción, porque hay 3 cloros, pero solamente hay un fósforo. Entonces en este caso el elemento central sería fósforo. Exacto, sí. Del NH3, aquí pues tenemos 3 hidrógenos y solamente un nitrógeno. Entonces el elemento central sería nitrógeno. Exacto, si tomo o Sí. veo esos elementos en la tabla periódica, por ejemplo el nitrógeno, lo comparo con el hidrógeno, sí, y comparo la electronegatividad, por ejemplo, va a ser va a tener menor electronegatividad el nitrógeno. Si lo busco en la tabla periódica, por ejemplo, entonces tenía esa curiosidad con respecto a eso. No, Sí, pero como te digo, o sea, la primera regla es simplemente ver la fórmula sí, química de la molécula y ya ajá, uno sabe que el que esté en menor proporción es el el de elemento menor, central. ajá, sí, Pero obviamente hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, aquí digamos HCl, buscarlo, aquí está. Por ejemplo, HCl. Entonces, en ese caso hay un hidrógeno y hay un cloro. Entonces, no sabemos cuál es el que está en menor proporción, porque los dos están en la misma proporción, ¿no? Entonces, exacto. en este caso sí aplica la regla que tú La indicas, ¿no? electronegatividad, La electronegatividad. ok, Pero para las demás ok. moléculas, generalmente, por ejemplo, en esta molécula más compleja, H2SO4, pues el que está en menor proporción obviamente es el azufre, ¿no? Es el azufre, ajá, Solamente va a haber un azufre, mientras que los demás, ujú. pues, tienen 2 hidrógenos y 4 oxígenos. Pues, por ende, el elemento central sería azufre. Listo, doctor, gracias por la aclaración. Bueno, Edwin, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Oscar, Laura, Patricia? No, señor. No, no, señor. Bueno, Profe, los enlaces de las grabaciones los comparte por, por el grupo de Teams o por el grupo de Teams. Que no tengo eh, ese grupo, profe. no, por el grupo de Skype, y también Ah, bueno. les envío un correo electrónico a cada uno de ustedes con el enlace. Y adicionalmente lo comparto también en los foros. Entonces yo entro a cada foro y allí les comparto el enlace de las grabaciones. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Listo, muchachos, les dejé allí la asistencia. También les voy a dejar un formulario pequeñito de evaluación de cómo les pareció este CIPAS, si fue adecuado, si se respondieron las dudas, para que también entren ustedes allí y puedan responderlo rápidamente. Finalmente, otro formulario simplemente para calificarme como docente, si les pareció que di una buena explicación, satisfactorio el CIPAS. Entonces también les dejo allí el enlace para que ustedes ingresen y realicen su registro. Listo, muchachos. Entonces voy a parar aquí la grabación y me quedo con ustedes si tienen alguna duda adicional. Entonces, con mucho gusto.
Entonces, muchas gracias y hasta aquí la grabación.